Hola, soy la doctora Verónica Giacone, soy cirujana general y especialista en heridas. Hola, ¿cómo están? Yo soy la doctora Luciana Salazar, soy médica especialista en clínica médica y también especializada en heridas. Además, las dos somos diplomadas en pie diabético. Trabajamos en la unidad de heridas del Hospital Centenario. La unidad de heridas tiene dos áreas, un área asistencial y un área docente. En el área asistencial hacemos consultorio externo 3 veces en la semana. Hacemos el pasaje de sala, controlamos los pacientes en la sala. Tenemos un consultorio de plasma rico en plaquetas. También en la zona del hospital de día colocamos o hacemos terapias de compresión para los pacientes con insuficiencia venosa y enfedema. Trabajamos en forma interdisciplinaria con todo el hospital. Tenemos una vez a la semana un ateneo del pie diabético en donde se discuten esos casos y estamos organizando también un ateneo para la discusión de los casos de pacientes con insuficiencia venosa y úlcera. Y el área docente, nosotros dirigimos 2 materias optativas para los estudiantes de medicina. También damos cursos de formación para el personal de salud de nuestro hospital y de las personas que quieran asistir. Y con respecto a la educación de la comunidad, tenemos el taller de pacientes con pie diabético y habitualmente todos los años hacemos el Día del Pie Diabético en donde se da información general de la población. Bueno, las heridas, lo importante es que uno tiene que saber sobre las heridas es investigar la etiopatogenia. Investigarla, tratarla, también tenemos que evaluar las comorbilidades y controlarlas. Y con respecto a las heridas, cuando uno se encuentra frente a un paciente con una herida, es importante pensar cuál puede ser la causa, cuál puede ser la etiopatogenia. Y eso es el tratamiento fundamental de la herida. También se tienen que controlar las comorbilidades y realizar un tratamiento local de la herida. Cuando uno está frente a una herida, la herida también nos puede ayudar a descubrir cuál es la etiopatogenia y tenemos que evaluar el estado de esa herida. Si es una herida que está infectada, si es una herida que hay que desbridar, si es una herida que tiene tejido de granulación o de epitelización en el que tenemos que proteger y cómo se encuentra la piel perilesional. Nosotros en la unidad de heridas tratamos a las heridas con el concepto de lo que es la cura húmeda. La cura húmeda consiste en tener una herida con una humedad controlada, que no macere los bordes, con un pH ácido y con una temperatura de alrededor de 37 grados. De esta manera logramos estimular la cicatrización de la herida por el propio cuerpo. Frente a una herida uno tiene que ver si hay tejido para desbridar, si hay tejido para proteger o si estamos frente a una infección. Y tenemos una cantidad importante de apósitos y de métodos para tratar de curar estas heridas. Cuando hablamos del desbridamiento, tenemos que pensar en un desbridamiento quirúrgico, en un desbridamiento cortante, en un desbridamiento enzimático, como por ejemplo es este producto que es la colagenasa, que es el nombre comercial de el Iruxol, que es muy conocido. Cuando hablamos de un desbridamiento autolítico, tenemos un producto que es el hidrogel. La forma más práctica y más fácil de desbridar, incluso el desbridamiento sirve para el control de la infección, es un desbridamiento cortante con un bisturí, y si las heridas son mucho más importantes, probablemente el desbridamiento sea quirúrgico en un quirófano. Hay otro tipo de desbridamiento, como los desbridamientos biológicos, desbridamientos mecánicos o desbridamientos osmóticos, que no se utilizan tanto, o por lo menos nosotros no lo utilizamos tanto. Un antimicrobiano que viene, nosotros lo tenemos en líquido, pero también viene en gel y con apósitos. Es un antimicrobiano que tiene las características de un antimicrobiano ideal. Es decir, actúa inmediatamente, es de amplio espectro, no lesiona el tejido y permanece en la herida por más de 24 horas, y también actúa cuando hay tejido a desbridar.
Otros productos que tenemos, que es una de las cosas más nuevas, es la plata nanocristalina, que este producto se coloca y se cambia una vez a la semana, lo que hace que la herida no tenga que ser abierta constantemente y por lo tanto no pierde esa microclima de humedad, temperatura y acidez. Otros productos para tratar pueden ser la plata, bueno, la nanocristalina como ya la nombré, pero está la plata ionizada. Tenemos otros productos como es el Polimem, que también es un antimicrobiano, y esto dentro de lo que era la cura húmeda es el iodoformo, que también es, de la cura tradicional, que es el iodoformo, que también es un producto muy útil. Hablamos un poquito del tratamiento de la infección, hablamos un poco de lo que es la desbridar y otra de las cosas, otra cantidad de productos importantes que tenemos es para el control de la humedad. Para el control de la humedad hay productos como es el alginato o productos como la hidrofibra que controlan la humedad y productos como por ejemplo el Safgel o que es el hidrogel que aporta humedad a una herida. Otros productos, por ejemplo, para proteger el tejido de granulación y el tejido de epitelización son productos como por ejemplo el hidrocolloide. Tenemos que recordar que este producto, la colagenasa, es uno de los pocos productos que sirve no solo para desbridar, sino para estimular la granulación y la epitelización. Cuando uno está en el medio de la nada, no tiene nada de estos productos, lo importante es siempre cubrir la herida. Siempre tiene que estar la herida cubierta, uno coloca un poco de vaselina sólida, poquita cantidad de vaselina sólida sobre una gasa y tapa la herida y la venda. Otras cosas que hay para el tratamiento de una herida son, por ejemplo, la colocación o aplicación del plasma rico en plaquetas, de la terapia de presión negativa, de la cámara hiperbárica, y así podemos nombrar un montón de avances tecnológicos que ayudan a la cicatrización de la herida. Doctora, ¿y qué es el pie diabético? El pie diabético son aquellas lesiones, ulceraciones o trastornos tróficos que ocurren en un paciente en su pie, habitualmente después de haber pasado muchos años de diabetes. Se estima que el 25% de los pacientes diabéticos presentarán una úlcera y que de ese 25% va a ocurrir una recurrencia entre un 30 y un 40% dentro del primer año. Esto eleva el riesgo de amputaciones y lo que eleva la mortalidad durante el periodo perioperatorio. Y el 50% de esos pacientes van a recurrir en su lesión del pie dentro de los primeros 3 años. Es muy importante el manejo interdisciplinario cuando uno atiende una lesión en el pie diabético, ya que dentro de sus causas existen las causas vasculares, las causas infecciosas y la tan temida neuropatía diabética. En nuestro hospital atendemos al pie diabético en forma interdisciplinaria. Dentro de la coordinación de la unidad de heridas trabajamos en conjunto con cardiología intervencionista, con hemodinamia, con traumatología, en el caso de que tengamos que hacer desbridamientos mayores o ectomías menores, siempre tratando de salvar el pie, siempre tratando de devolver a la sociedad un paciente que pueda continuar con sus actividades laborales y con su vida, evitando las amputaciones mayores en todos los sentidos. Es muy importante el trabajo interdisciplinario, es lo que eleva la tasa de éxito y hace que los pacientes tengan menos días de internación y que puedan retornar a sus actividades laborales mucho más rápido. Una evaluación del pie diabético que hacemos habitualmente cuando ingresa un paciente por primera vez. Chequeamos los pies, podemos mirar los pies. En este caso el paciente está vendado porque acabamos de hacer una curación, pero observamos cómo está la piel, si tiene algún trastorno trófico. A veces la falta de vello o las manchas como las dermatitis ocre pueden estarnos indicando que hay un déficit de irrigación en las piernas, igualmente que el déficit de vello. También observamos las uñas
tenemos que hacer diagnósticos diferenciales entre las onicomicosis, las onicodistrofias. Hay distintos tipos de uñas que son marcadoras de lesiones previas. Si el paciente tiene sospecha de tener una onicomicosis, lo que tenemos que hacer habitualmente es pedir un raspado de la tabla interna de la uña y mandamos a bioquímico, al laboratorio de bacteriología del hospital, donde nos informan un directo si hay hifas o si hay levaduras. Entonces comenzamos el tratamiento para estas lesiones, ya que son precursoras a lesiones de tipo ulcerosas, que son las que pueden marcar el pie diabético. Una vez que evaluamos y observamos, hacemos una inspección, vamos a palpar. ¿Y qué vamos a palpar? Vamos a palpar los pulsos, ¿no? Vamos a chequear todos los pulsos. Yo habitualmente chequeo los pulsos pedios y los pulsos tibiales posteriores de los dos pies. Observo los dos pies y también controlo la temperatura. Pongo las manos y hago una comparación en los dos pies. También voy a chequear el pulso popliteo. Hago flexionar un poquito la pierna del paciente. Estira un poquito, Pablo. Ahí, eso, ahí. Y en el hueco popliteo palpo la arteria poplitea. Además de palpar la arteria poplitea, puedo palpar las arterias femorales. Permiso. Palpo la arteria femoral en la región inguinal. Y también puedo ocultar la arteria femoral a ver si escucho un soplo que puede estar marcándome que puede haber una aterosclerosis o que puede haber una enfermedad más sistémica. Entonces voy a ir avanzando y voy a ir ocultando a la aorta, porque tengo que largar métodos complementarios de estudio una vez que hice el chequeo del paciente. Además de eso, evalúo la neuropatía, en qué grado de neuropatía tiene. Entonces, para evaluar la neuropatía, en forma rápida y en un minuto, lo hago con un test que se llama test de Aistritz. Para el paciente, Pablo, me tenés que decir dónde, cuando sientas, vos cerrás los ojos y yo te voy a tocar y vos me decís dónde sentís. Bueno, ese es el test de Aistritz. ¿Sentiste en algo? ¿Dónde? Bueno, y con un diapasón de 128 Hz, voy a preguntar al paciente si él siente la vibración, primero mostrándole en su mano para que evidencie qué es lo que él tiene que sentir. Luego le digo que cierre los ojos y voy a colocar el diapasón a la altura de la cabeza del primer metatarsiano. ¿Los cultivos tenían de uña? ¿Sentiste algo, Pablo? No. Tampoco sintió el test donde no me identificó si yo tocaba primero, tercero o quinto metatarsiano, o primero y tercero y quinta cabeza de metatarsiano. Sospecho que puede llegar a tener un Charcot. Si bien tiene los dos pies grandes y algo deformados, tiene una diferencia de temperatura entre un pie y el otro. Este está mucho más caliente, aunque también tiene una úlcera que no está resolviendo, y puedo pensar también en una osteomielitis. Por esa razón yo le pedí a este paciente una radiografía de pie con apoyo y una resonancia magnética. En el caso de que sea una enfermedad de Charcot, no puede apoyar en el pie, tiene que caminar con una bota Walker y con muleta, o algunas veces directamente en una silla de ruedas. Y en el caso de que veamos lesiones compatibles con una osteomielitis, hay que tomar una muestra ósea y después ver qué resultado tiene del cultivo e iniciar un tratamiento dirigido hacia los gérmenes que tengan el hueso. Es decirle que no apoye cuando nosotros tenemos la sospecha
de una enfermedad de Charcot, que es un pie deformado, aumentado de tamaño, o simplemente una diferencia de temperatura entre uno y otro pie, que muchas veces uno lo confunde con una infección y le da tratamiento antibiótico y no sospecha en la enfermedad de Charcot. Por eso es importante siempre tenerla presente en los pacientes diabéticos con diferencia de temperatura y con deformidad en el pie, o simplemente con diferencia de temperatura.